Milei es la democracia. Milei es producto de la democracia. Milei ha llegado a la presidencia de la nación por el voto popular. Es importante entender esto para no transformarnos en reaccionarios a un modelo civilizatorio que no hace más que engañarnos e ilusionarnos permanentemente, envolviéndonos de crisis en crisis, de cambios de gobierno y de elenco, pero siempre sostenidos en la misma estructura. Esas estructuras dominantes están sostenidas en base a las mayorías desposeídas de nuestro país, controladas por la dominación y la explotación en forma permanente. Es lo que conocemos como los desposeídos, como decía Leandro Alem. Los desposeídos son aquellas personas que no poseen nada material, nada más que su fuerza de trabajo, que es puesta al servicio de la realización de los bienes ajenos, de otras personas. Estos desposeídos, estas personas desposeídas, dominadas y explotadas permanentemente, no tienen la posibilidad de crear ni de pensar alternativas, perspectivas distintas a este modelo civilizatorio controlado y dominado por una élite que está enquistada en los distintos partidos políticos, en los distintos sindicatos. Ahora vamos a explicar en qué consiste. Se observa la falta de independencia política de la clase trabajadora, dominada y manipulada por los gerentes de turno del Estado argentino. Por ejemplo, la férrea oposición y bronca de muchos opositores al gobierno de Milei hoy, que están obnubilados por el DNU y la ley ómnibus, salen a la calle y se encuentran con la burocracia sindical y el movimiento peronista en sus distintas variantes en las movilizaciones. Entonces el árbol de la urgencia no nos permite ver el bosque de la proyección a largo plazo. Engullidos por la política, sacrificamos la imaginación en el presente, olvidamos el pasado e hipotecamos el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque observo que luego de no haberle hecho ningún paro al gobierno de Alberto Fernández, los burócratas de la CGT convocan un paro general y movilización a un mes del gobierno de Milei. Después de estar mudos 4 años frente a la profundización del ajuste y la represión y el ecocidio llevado adelante por el anterior gobierno, ahora, cuando la casa ya está incendiada, salen a ocupar las calles. Eso muestra la falta de compromiso real con sus representados, los trabajadores, porque no tendrían que haber esperado ni un minuto antes de que comenzara la recesión y el ajuste, si es que verdaderamente los defienden y luchan por sus derechos. Pero puede más la codicia corporativa que el combate real por la vigencia de los derechos. Cobijados bajo ahora el DNU y la ley ómnibus, después vemos el resto. La clase dominante sindical, la izquierda derechosa y el peronismo tratan de capitalizar políticamente el malestar social en calidad de oposición. Esta misma oposición que hace 2 meses era oficialismo. Así, en el juego de la democracia, de esta democracia, los bandos se van pasando los roles de buenos y malos alternativamente. Entonces, la ausencia de alternativas reales se evidencia principalmente en 2 de los cánticos que se han ido instalando en esas manifestaciones contra el gobierno de Milei. El primero, la patria no se vende. Y el segundo, Milei basura, vos sos la dictadura. Las perspectivas actuales de la clase desposeída se encuentran completamente colonizadas por la ideología capitalista de las clases dominantes, que ahora cumplen el rol de oposición. Milei no es la dictadura, Milei es la democracia. No se olviden que ha llegado a la presidencia mediante el voto popular. Milei no es una anomalía de la democracia, sino un aspecto más de la misma. Tal vez es la parte más literal, obscena y desvergonzada, pero parte al fin. Recordemos que la extrema derecha es un fenómeno mundial, como el capitalismo mismo que lo engendra. Por eso este tipo de democracia burguesa, indirecta, basada solamente en la representación, siempre va a tender hacia formas fascistas
de gobierno, de gestión. No olvidemos que nuestro Estado Nacional surgió brotando barro y sangre. El genocidio de los negros y los indios constituye su génesis, su origen, y la mercantilización de los sobrevivientes, su obsesión. Como todos los Estados-nación del mundo, se realizaron sobre un cementerio de indios, obreros y soldados. La desposesión de la población y la acumulación incesante es su realidad cotidiana. Ese ha sido siempre el proyecto de los Estados-nación en el mundo, sus intereses, en tanto agrupación social basada en la propiedad privada, como instrumento de ejecución del poder, el trabajo como herramienta para la continuidad por otros medios de la explotación y la esclavización. El problema no es de gestión o de distribución, sino de estructura. Las razones mismas de la cosificación de las minorías, la represión de la crítica y la protesta, y el extractivismo de toda fuerza vital se encuentran fácilmente en la estructura interna misma de la economía. En esta línea de pensamiento comprendemos que la dictadura no es un fenómeno externo a la democracia, porque ambas dependen de la misma estructura económica que pondera la mercancía por sobre las personas. Eso es lo que tenemos que entender. En ese contexto, Milei simplemente es una consecuencia de la forma de vida que tenemos. Es un hijo del patriarcado capitalista. Por más que lo quieran presentar como un outsider de la política, él solamente personifica esta absurda forma de organizar la vida. Hasta que no logremos comprender y combatir esta triste forma de vivir, será muy difícil cultivar nuevas perspectivas, nuevas alternativas reales. Cuando hablo de las estructuras, me refiero a los partidos y sindicatos que desde 1970 se han presentado como los recuperadores históricos de las luchas del pueblo. Para crear algo nuevo, no hay que olvidar lo viejo, porque si no sabemos de dónde venimos, no entenderemos hacia dónde vamos. Pensemos hacia dónde nos arrastran tan rápido. Quizás es hora de detenerse drásticamente. No existe proyecto político viable que promueva la muerte en vida. Este modo de vivir y producir cosifica todo lo vital a mera mercancía, incluso nuestro propio tiempo, nuestra propia existencia. Solo nos hacen vivir de crisis en crisis, a la democracia o a la dictadura, del consumo al ajuste, de la izquierda a la derecha, del Estado al capital, etcétera, etcétera. Lo que se ve a simple vista no es toda la realidad. ¿Cómo dejar de pensar en oposiciones y binarismos y empezar a pensar en complementarios? ¿Cómo ver más allá de lo visible y escuchar más allá de lo audible? ¿Cómo agenciarnos entre todos y todas, entre las minorías, entre los excluidos, entre los incluidos, entre todos y todas? Aún no lo sabemos. Sin embargo, todas las grandes aventuras, todas las grandes obras empezaron con una pregunta.